¿Os imagináis que un jugador desconocido de un pequeño rincón del mundo logre aparecer entre las mayores promesas del fútbol sin que nadie haya visto una foto, un vídeo o ni siquiera un partido suyo? Su nombre empezó a sonar entre los grandes clubes. Su talento era el tema de conversación de periodistas y aficionados. Y algunos llegaron a compararlo con las jóvenes estrellas que ya despuntaban en el panorama mundial. Todo parecía indicar que el fútbol había encontrado a su próxima gran figura. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a rascar un poco en la superficie? Cuando las piezas no encajan, los detalles parecen inventados y la realidad se tambalea. ¿Cómo es posible que algo tan increíble pueda convertirse en un fenómeno mundial? Hoy os traemos una historia que desafía el sentido común, pone a prueba los medios de comunicación y deja una lección que nadie esperaba. Una historia tan surrealista que os preguntaréis, ¿cómo llegó todo tan lejos? Si estáis listos para resolver el misterio, agarraos fuerte porque lo que os espera os dejará con la boca abierta. Corría el año 2008, una época en la que el mercado de fichajes era un espectáculo en sí mismo. Os pongo en contexto. Ronaldinho y Andriy Shevchenko llegan al AC Milán, Cristiano Ronaldo haciendo todos los méritos para su Balón de Oro. Los grandes clubes europeos deslumbraban con movimientos millonarios que encendían los sueños de los aficionados. Kaká y Cristiano Ronaldo estaban en la cima de la pirámide mediática. Lionel Messi comenzaba a consolidarse como un fenómeno y los rumores de traspasos alimentaban las páginas de los periódicos, como si fueran novelas por entregas. Fue entonces cuando un nombre completamente desconocido empezó a hacerse hueco en las futuras promesas del fútbol. Masal Bugdub. Este joven prodigio moldavo de tan solo 16 años tenía todas las características para convertirse en una estrella mundial. Decían que jugaba como mediapunta en el Olimpia Balti, un modesto club de Moldavia, y que poseía una zurda exquisita, una visión de juego que deslumbraba a cualquier ojeador y un instinto goleador comparable al de las grandes figuras del momento. Algunos periodistas lo mencionaban en la misma conversación que estrellas emergentes como Mesut Özil o Alexis Sánchez. Parecía todo muy perfecto para el chaval. El impacto fue tal que The Times, un medio respetadísimo en el ámbito deportivo, lo incluyó en su famosa lista de las 50 promesas más emocionantes del fútbol mundial. Aquel reconocimiento oficial parecía confirmar que el joven moldavo estaba destinado a grandes cosas. Y ahí es donde entra en escena el verdadero protagonista de esta historia, el periodista Brian Phillips. Phillips, conocido por su agudo ojo crítico y su obsesión por desentrañar las historias más rebuscadas del fútbol, comenzó a investigar lo que parecía ser otro cuento de hadas futbolístico. Había algo que no terminaba de cuadrarle en la narrativa. En primer lugar, no había fotos ni vídeos de Bugdub jugando. Tampoco había declaraciones directas del jugador ni registros verificables de su paso por el Olimpia Balti. Todo lo que se sabía provenía de rumores y artículos que, al ser revisados con detenimiento, carecían de fuentes sólidas. Las noticias se tambaleaban más que una torre de gelatina, sobre todo para un chico que parecía estar listo para dar un gran salto. Moldavia no era precisamente un bastión del fútbol, pero ni siquiera en foros locales se encontraban referencias sólidas sobre Bugdub o el Olimpia Balti. Las primeras noticias sobre Masal aparecieron en un blog que se especializaba en cubrir el fútbol moldavo. Allí, los lectores encontraron notas detalladas sobre el progreso del joven jugador. Sus actuaciones eran descritas como espectaculares y se mencionaba que varios ojeadores de equipos importantes ya habían puesto sus ojos en él. Se hablaba de que el Arsenal y el Zenit de San Petersburgo estaban en una pugna feroz por hacerse con sus servicios. La noticia rebotó en redes, foros y conversaciones de aficionados. ¿Quién era este chico que de la noche a la mañana se perfilaba como una estrella en ciernes? Pero Brian, el reportero, no se creyó el cuento. Con paciencia de relojero y el escepticismo que caracteriza a los mejores periodistas, Phillips empezó a tirar del hilo. Lo que descubrió dejó a todos boquiabiertos. Bugdub no solo no era una promesa, sino que jamás había existido. Todo había sido un engaño magistral, una broma orquestada por un blog llamado Moldovan Football. El creador de esta farsa no solo inventó a Masal Bugdub, sino que diseñó toda una biografía para el jugador, redactó artículos ficticios sobre su rendimiento en la Liga Moldava y hasta fabricó rumores de interés por parte de clubes europeos. Se burló de todos desde el principio y siempre estuvo a la vista. Os cuento, el nombre, madre mía, solo el nombre. Masal Bugdub no era solo un nombre raro, era un juego de palabras en irlandés. Masal Big Dub, que significa mi pequeño asno negro. Esta frase es una referencia directa a The Poor Mouth, una novela satírica del escritor irlandés Flann O'Brien. El creador de la bomba estaba jugando con el significado desde el principio, pero el detalle pasó desapercibido para la mayoría. El autor había insertado pistas en todos los artículos falsos, pero el deseo colectivo de encontrar a la próxima gran estrella nubló el juicio incluso de los medios más prestigiosos. Y precisamente por eso cayeron redonditos en su trampa. Seguro te estás preguntando, ¿cómo es posible esto? Pero la realidad es que así sucedió. Si os parece interesante esta historia, agarraos de la silla porque lo que viene ahora está brutal. Así que os recomiendo que deis a me gusta al vídeo para que otras personas también se enteren de este hecho absurdo. The Poor Mouth es una obra de arte y el mensaje que dejó el creador de
Masal fue claro. La narración de la novela irlandesa está marcada por un estilo repetitivo que enfatiza la monotonía y la desolación de la existencia, contribuyendo a su efecto cómico. Mediante una gran cucharada de humor negro nos decían que el fútbol no solo se trata de buscar la próxima gran estrella, sino enfocarse en lo que tenemos ahora. O bueno, es lo que yo pienso. Lo cierto es que la revelación de Phillips no solo desmontó el mito de Book, sino que también puso en evidencia la manera en que los rumores de fichajes se difunden en el mundo del fútbol. Mientras los grandes clubes gastaban fortunas en fichajes reales como los de Robinho al Manchester City o Benzema al Real Madrid, un simple blog había logrado colar a un jugador ficticio en el imaginario colectivo. La prensa, siempre hambrienta de historias atractivas, había caído de lleno en el engaño. El contraste era brutal. En una era en la que jugadores como Neymar comenzaban a despuntar y los grandes fichajes se analizaban al milímetro, Book se coló en ese ecosistema como un fantasma. La ironía era deliciosa. Mientras clubes gastaban millones y construían narrativas épicas alrededor de sus fichajes estrella, un personaje inventado desde un rincón de internet había logrado ser más famoso que muchos jugadores reales. Una broma tan elaborada que incluso los medios más prestigiosos habían caído en ella. Algunos periodistas se lo tomaron con humor, otros con vergüenza. La lección que dejó esta historia no fue solo para los medios de comunicación, sino también para los aficionados. Masal Book se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que en el fútbol, donde los rumores pueden convertirse en verdades con alarmante facilidad, siempre hay que mantener un espíritu crítico. Y aunque Book nunca jugó un solo minuto, su historia se convirtió en una de las anécdotas más fascinantes y aleccionadoras del deporte. Porque, en el fondo, ¿qué es el fútbol sin sus historias? Incluso las que nunca fueron reales. Os cuento esta historia como un recordatorio divertido de cómo incluso las noticias deportivas pueden ser manipuladas. ¿Qué opinas de esta ingeniosa broma? Es imposible no reírse. Es como un golazo de troleo en el fútbol, directo al ángulo. Lo más genial es lo bien orquestado que estuvo todo, hasta el punto de engañar a medios importantes. Además, el detalle del nombre con su juego lingüístico es puro arte. A veces parece que la realidad del fútbol está tan llena de rumores y exageraciones que algo como Masal Book simplemente encajaba sin que nadie lo cuestionara al principio. ¿Te imaginas si hoy en día intentaran algo así con las redes sociales y toda la tecnología? ¿Caeríamos igual o ya estamos demasiado atentos? Hoy, Masal Book sigue siendo un mito, un recordatorio de que incluso en un deporte tan obsesionado con los datos y las estadísticas, todavía hay espacio para el ingenio y la creatividad. Nadie vio a Book jugar, pero su historia se cuenta una y otra vez como una lección, una advertencia y, sobre todo, una anécdota que nos hace sonreír. Porque, al final, el fútbol no solo vive de goles y victorias, también vive de historias como esta que demuestran que la imaginación, cuando se usa bien, puede ser más poderosa que la realidad misma. ¡Qué golazo! Y sin necesidad de tocar un balón. Espero que os haya gustado esta curiosa historia. Podéis dejar vuestra manita arriba. Os invito a suscribiros y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias. También podéis seguirnos por otras redes sociales. Tenéis todo en la descripción. ¡Hasta la próxima, cracks!